repetimos, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Cierre un momentito sus ojos y vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir juntos como tu cuerpo. Te pedimos, oh Dios, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que la palabra que va a ser trazada en esta noche, oh Dios amado, cumpla el propósito para el cual tú la envías. Señor, que seamos corregidos, que seamos confrontados, que seamos afirmados y edificados con esta palabra que de seguro, oh Dios amado, cumplirá el propósito para el cual tú la envías. Nosotros nos cuidaremos de darte a ti todo el honor y todo el reconocimiento, Señor, porque a ti pertenece. En Cristo Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y recibamos con gozo y con alegría la palabra de nuestro Dios. Definir lo que implica la palabra madurar, madurez, maduro. Esto implica estar en plenitud, estar completo, estar acabado, perfecto se traduce en algunos pasajes. Es bueno que conozcamos que como sinónimo de esta palabra madurez podemos encontrar la palabra prudencia, la palabra cordura, la palabra sensatez y la palabra reflexión. O sea, una persona reflexiva que toma decisiones después de un proceso de reflexión muy agudo. En tanto, el antónimo de esta palabra podemos señalar el infantilismo, la inseguridad, la inocencia y la inmadurez. Con esto en mente, debo establecer como punto de partida el hecho de que en las Escrituras, cuando se habla de la figura de la madurez, se utilizan dos elementos para hacernos entender lo que este proceso de madurez implica. Se utiliza la figura de una persona desde su nacimiento y por las diferentes etapas de la vida que la persona debe atravesar hasta llegar a esa etapa de madurez. De igual manera se utiliza la figura del fruto de la tierra. Y es aquí donde quiero hacer un mayor énfasis, ya que leímos hace un momento que Jesús se describió a sí mismo como el grano de trigo. Y él decía algo importante: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sin fruto. Pero si ocurre esto, llevará muchos frutos. Dentro de este contexto de Juan capítulo 12, usted y yo somos el fruto que trajo como consecuencia el hecho de que el grano de trigo haya sido sembrado en tierra. Esto haciendo alusión a la muerte que Cristo experimentó en la cruz del Calvario y su posterior sepultura. Dice la Escritura que al tercer día resucita, y cuando Él resucita, resucita como un espíritu vivificante, un espíritu que da vida, un espíritu que imparte vida. Cristo se describió a sí mismo como el grano, como la semilla,
Pedro habla acerca de la simiente incorruptible de vida, cuando él dice que nosotros fuimos renacidos por medio de la simiente incorruptible de vida que fue sembrada en nuestros corazones. El apóstol Pablo utiliza una figura que dentro de ese contexto usted y yo somos la labranza de Dios. Pablo dice que somos el terreno cultivable donde el Padre siembra, deposita su semilla. En el contexto de Juan 15, usted y yo representamos la rama de la vid que Jesús se describe a sí mismo. Con esto en mente, yo quiero que nosotros miremos un momento las Escrituras y encontremos tres principios asociados con la semilla que encontramos en el libro de Génesis, partiendo de esa ley de primera mención. Génesis capítulo 1 verso 11 dice algo interesante. Dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Primer principio que encontramos asociado con la semilla en la ley de primera mención es que cada semilla va a producir conforme a su género. Cada semilla produce de acuerdo a su género. Tenga eso muy pendiente, por favor. Otro pasaje de las Escrituras, Génesis capítulo 1 verso 29, asocia la semilla con otra realidad existente para el hombre. Dice Génesis 1:29, también le dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. De manera progresiva encontramos que la semilla va a producir de acuerdo a su misma especie. Y en segundo orden encontramos que la semilla está asociada con nuestra alimentación. Es decir, la semilla posee una capacidad de reproducirse hasta el punto de llegar a un fruto que cuando éste alcanza su etapa de plenitud está hábil para ser degustado. Un tercer principio que encontramos en las Escrituras se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 9, donde la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. No sea que toda la viña se haya echado a perder. Con esto en mente, yo quiero hablar con ustedes sobre tres características que deben identificar a una iglesia madura. Tres características que deben identificar a una iglesia madura. En primer orden, una iglesia madura es una iglesia que define, es una iglesia que identifica con mucha precisión el alimento que consume. Es decir, el crecimiento de una congregación, el crecimiento de una iglesia estará muy vinculado
con el alimento que reciba, con el alimento que coma. Escuche bien, desde el principio de la creación, el problema ha girado en torno a aquello que comemos. En el principio la mujer y el hombre tomaron una decisión de comer aquello que el Padre le había prohibido que comiesen. Y todos nosotros sabemos y conocemos qué ocurrió con el hombre al momento de comer aquel fruto que se le había indicado no comer. Aquel fruto trajo como consecuencia una alta traición contra Dios. Trajo como consecuencia muerte, trajo como consecuencia maldición, trajo como consecuencia enfermedad, trajo como consecuencia separación entre el creador y el ser creado. Esto, mis amados, debe llamar poderosamente nuestra atención, porque como nunca antes en la historia estamos siendo expuestos, estamos siendo bombardeados por información que nos llega desde diferentes latitudes, a través de diferentes plataformas, a través de diferentes medios. Y si nosotros como iglesia no somos entendidos, no tenemos la sagacidad de poder filtrar aquello que comemos, podemos cometer serios errores en nuestro proceso de crecimiento. Hace muchos años, mi hermano menor llevó a mi casa una pequeña criatura. Era un niño que tenía aproximadamente 1 año de edad. La condición de aquel niño con 1 año de edad pesaba menos de 11 libras. Es decir, aquel niño tenía un proceso de desnutrición muy marcado. No se correspondía su peso, su tamaño con su edad. ¿Por qué? Porque la alimentación que estaba recibiendo no era la adecuada. La alimentación que estaba recibiendo no contenía los nutrientes necesarios para su edad. Y como consecuencia de esto, el niño cayó en un estado de debilidad, en un estado de decadencia, en un estado donde su aspecto físico dejaba mucho que desear. Aquel niño, mi padre y mi madre se encariñan con aquel muchacho, le piden a la madre que se lo cedan. Mi mamá toma aquel niño y comienza a tratarlo y comienza a cuidarlo con tanto esmero, con tanta dedicación. Y aquel niño comienza poco a poco a tomar un aspecto diferente, comienza poco a poco a desarrollarse, comienza poco a poco a crecer. Hoy es un joven que tiene 32 años. Un joven ya fuerte, fornido, ya todo realizado. Esto, mis amados, nos debe llamar a la atención. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a alimentarnos de qué. Usted es el resultado de aquello que coma. Nosotros estamos llamados a alimentarnos. El pastor hacía mención a que la mesa estaba servida. Hacía mención a que debían continuar con el proceso de alimentación. Pero ¿qué es lo que debemos comer? ¿Con qué nos debemos sustentar? La escritura nos dice, Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Escuche. Yo soy el pan de vida. El que comiere de mí no tendrá hambre jamás. Escuche, el alimento que usted necesita
diariamente para su crecimiento, para su desarrollo, es comer esa porción diaria que de Cristo nos es revelada. Así como en el desierto los hijos de Israel no pudieron discernir el pan que comían, diariamente descendía del cielo un maná. Diariamente descendía un alimento, una ración por día, y cada día debían extender sus manos, extraer el alimento y sustentarse para continuar su peregrinación por el desierto. Ellos no sabían, ellos no entendían lo que ocurría. Para ellos simplemente estaba cayendo un maná del cielo que los sustentó por 40 años en el desierto. Pero es Cristo cuando se aparece en el escenario de Israel que establece una verdad, cuando dice: vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero no sabían que ese pan era una representación del que hoy está presente. Yo soy el pan de vida. Si la semilla, que es Cristo, está vinculada desde el principio con la alimentación. ¿Alguien sabe lo que es una definición sencilla del fruto? El fruto lo podemos definir como la multiplicación y la ampliación de la semilla. Es decir, esa semilla incorruptible de vida que fue depositada en nuestros corazones, esa semilla tiene que crecer, esa semilla tiene que multiplicarse, esa semilla tiene que llegar al punto de ¿qué? De producir un fruto. Dentro del contexto del pasaje que leímos, usted es el fruto que aquel grano de trigo produjo. Cuando Cristo cayó, cuando Cristo fue sepultado en la tierra, cuando se levantó, leímos en la traducción viviente, muchas nuevas vidas fueron levantadas con él. Usted es el resultado de esa semilla. Usted diariamente debe comer de ese fruto, comer a Cristo, comer y alimentarse del pan de vida. ¿Por qué? Es posible que ustedes hayan tratado estos pasajes que se encuentran en el libro de Corintios, en el libro de Hebreos, donde asocian el tema de la madurez directamente con la alimentación. Pedro dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Debemos desear, debemos anhelar continuamente ser expuestos, continuamente alimentarnos de esta palabra de vida. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va a producir en nosotros un crecimiento en nuestra salvación. Pero mire lo que dice Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por un lado, nos dice que debemos desear como niños recién nacidos, pero por otro lado nos indica que el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado cierto nivel de madurez. Nosotros no podemos quedarnos con los primeros fundamentos de la fe. Nosotros estamos llamados a ir creciendo. Por esto mismo dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y continuamente
vamos sumando. Pero mire, no es simplemente leer las escrituras, no es simplemente escuchar un buen mensaje y decir: wow, qué tremendo mensaje, me voló la cajita del pensamiento, estoy emocionado. No se trata de eso nada más. La palabra tiene que jugar un ciclo en la vida del creyente. Y ese ciclo tenemos que entenderlo. Hay 3 palabras en las escrituras que nos describen ese ciclo: el logos, el remas y el grafos. El logos es la palabra que está escrita, que está ahí donde usted va a las escrituras y lee, y dice la escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Es decir, ese logo que está en el libro escrito, en el libro que usted tiene en su mano, o en la tabla, o en el teléfono, ese logo tiene que llenar sus pensamientos, tiene que llenar sus corazones. Ese logo debe abundar en nosotros, porque si la palabra de Cristo no abunda en nosotros, no podrá ejercer el efecto que está llamada a ejercer. No podrá aportarnos los nutrientes que necesitamos para nuestro crecimiento. Luego del logo viene el rema. El rema es el pensamiento expresado. Cuando usted leyó las escrituras y usted no simplemente la leyó y quedó ahí, sino que usted la integró, usted la aprendió, usted la declara, usted suelta esa palabra, y ese logo produce vida. Ese logo viene en el momento en que usted lo necesita. Ese logo viene a dar ese rema viene a dar un sentido de dirección, viene a dar una palabra oportuna, una palabra específica en situaciones y en circunstancias específicas. Y ahí está bien. Wow, me gocé con el rema de Dios. Pero un tercer elemento de este ciclo de la escritura es el ciclo del grafo. Es la fase del grafo, donde yo no simplemente la leo, donde no simplemente se me alumbra en el entendimiento, sino que esa palabra yo tengo la habilidad de integrarla, tengo la habilidad de plasmarla, tengo la habilidad de etiquetarla, ponerla como un sello en mi corazón y entender lo que dice la escritura, que Él escribió sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le explico sencillamente este ciclo. Imagínense por un momento un niño. Voy a poner como ejemplo la niña de Wellington. La niña de Wellington nació y le pusieron al momento de nacer unos zapatitos de tela para que no le dé frío. Esos zapatitos de tela tenían unos cordones. La niña era inconscientemente incapaz de conocer, primero, que tenía unos zapatitos puestos, y segundo, que tenían unos cordones que debían ser amarrados. ¿Por qué? Porque en la posición en la cual la niña se encuentra, no puede discernir que tiene unos zapatos y que tiene unos cordones. Sin embargo, tenemos otros niños que están en otra etapa, como es el caso, por ejemplo, del hijo mío del medio. El hijo mío hace lo siguiente: cuando tiene que ponerse los zapatos, hace lo siguiente: agarra los cordones y con un esfuerzo logra amarrarlo. ¿Me voy a entender? Porque él es ya consciente de que hay esos zapatos, esos cordones ahí, pero todavía no ha logrado integrar ese ejercicio. Pero usted sabe lo que ocurre cuando usted ya tiene años poniéndose los zapatos. Ocurre esto: usted está hablando, bien, mis amados,
momento en que eso se integra, llega un momento en que eso surge de manera inconsciente en nosotros. Podemos amarrar el cordón de zapato sin ni siquiera estar consciente de que lo estamos haciendo. La palabra de Dios debe llegar a un punto en nuestra vida que la palabra fluya de manera espontánea, que se haya integrado hasta el punto en que no represente una batalla, no represente el concentrar fuerza y energía para usted cumplirla. La palabra tiene que operar de manera automática, de manera oportuna. Entonces, la primera característica de una iglesia madura es una iglesia que se alimenta de manera adecuada. Tenga un filtro selectivo en lo que usted come. No podemos comer todo el pan que nos sirven al frente. Habrá mucho pan, sí, por montón. La pregunta es: ese pan que nos están sirviendo ¿tiene los nutrientes que como iglesia necesitamos para madurar? Ojo con esto. Yo puedo madurar en el aspecto de mis finanzas y recibo pan y de repente comienzo a establecer orden en mi manejo financiero y tomo decisiones más sabias porque estoy madurando en el aspecto de manejar las finanzas. Yo puedo ir madurando en lo tocante a mi relación de matrimonio, mi relación de pareja. Recibo orientación de un ¿cómo le llaman? De un consejero, un terapeuta, y de repente un problema que estaba así, un matrimonio que estaba así, de repente me están dando pan en esa dirección y yo comienzo a acatar, comienzo a integrar, y ya la relación con la señora comienza a cambiar, ya los tonos comienzan a bajar y las cosas comienzan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos madurando como matrimonio. Pero oiga lo que voy a decirle. Una iglesia madura es una iglesia que crece en el entendimiento de que Cristo es su sustento. Cristo es su único alimento. No es Cristo más la psicología, no es Cristo más la motivación personal, no es Cristo más otros elementos, no. Cristo es el pan que la iglesia necesita para crecer. Cristo es el alimento sólido que como iglesia necesitamos. Una segunda característica de una iglesia madura es una iglesia que se reproduce según su especie. Nos reproducimos según la especie, según la simiente incorruptible que nos fue sembrada. Esa palabra semilla se traduce como simiente, se traduce como semen, se traduce con estos aspectos tan interesantes, y es el mismo término que Abraham, Pablo usa refiriéndose a Abraham cuando dice: porque a Abraham fueron hechas las promesas, a él y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino de tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente del Padre. La simiente es la que contiene todos los componentes genéticos para reproducir la vida. La simiente es la que contiene todo el ADN que miren, en un proceso de en un proceso de dar vida, la mujer
solo aporta el vientre que recibe la simiente. La simiente está contenida en su totalidad en el hombre. El hombre deposita la simiente en la mujer y ese óvulo queda fecundado por una simiente de vida. La iglesia entendida, la iglesia madura, es una iglesia que ha entendido lo siguiente: que ha sido engendrada no por hombre, no por obras, no por circunstancias, no, fuimos engendrados por la simiente de vida. Fuimos engendrados por esa simiente incorruptible, esa simiente que nos ha dado todos los elementos que necesitamos para expresar en esta tierra el propósito por el cual la iglesia fue creada. Usted tiene todo lo necesario, usted tiene todos los componentes. ¿Por qué? Porque su procedencia es eterna, su procedencia es divina. El Padre puso en usted su simiente incorruptible de vida. Lo primero que debe ocurrir en nosotros es que esto se nos revele. Voy a leer 4 versos. Gálatas 1:15 dice: Cristo revelado en nosotros como iglesia. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. El primer proceso, el primer paso que debemos entender es que Cristo continuamente se está revelando a nosotros como iglesia. No hay forma de que una iglesia avance, de que una iglesia madure, de que una iglesia sea efectiva si no hay una revelación del Hijo de Dios, que es su fundador y su creador. No hay forma de ser efectivo. Podremos hacer muchas actividades, podremos diseñar muchos programas humanos, pero si el Hijo de Dios no se ha revelado a la iglesia, si el Hijo de Dios no se revela en esta generación, no podremos ser efectivos como iglesia. Debemos procurar que el Hijo se revele, que continuamente nuestro corazón arda por ese deseo, nuestro corazón anhele que Él se revele, que Él se dé a conocer, que se quiten los velos, que los ojos del entendimiento se alumbren, que nuestro corazón se encienda con la luz que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero mire más, Gálatas 4:19: hijitos míos, por quien vuelvo otra vez a estar sufriendo dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esa combinación de entender de dónde procedemos, de entender la naturaleza que portamos, de entender que fuimos engendrados por una vida incorruptible, como dice el escritor de Hebreo, ese poder de esa vida que es indestructible, que es incorruptible, debemos tenerla clara y entender que nuestro alimento nos permitirá ir creciendo en aquello que se nos viene revelando. La revelación, mis amados, es un proceso progresivo. Es un proceso que va en aumento. Es posible que hoy usted no sea la misma persona de ayer, porque hoy algún aspecto diferente del Hijo de Dios se ha revelado en usted. Hoy algo nuevo el Espíritu trajo y alumbró su entendimiento. Algo nuevo flechó su corazón. Usted fue al Logos y leyó, y de repente del Logos brotó, de esas páginas brotó vida y se integró algo nuevo. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo. Es un proceso continuo que no se va a detener. ¿Hasta cuándo? Hasta lo eterno. Esto es, como decían hace un momento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Y ese varón va a ir creciendo, ese varón se va a ir formando día a día en la iglesia del Señor.
Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Escuche bien, Cristo se debe revelar en nosotros, Cristo se debe formar diariamente en nosotros. ¿Para qué? Para que lleguemos a un punto tal donde la vida del Hijo de Dios se exprese, se magnifique, se haga visible en los creyentes. Miren, uno de los principales problemas que identifica a una persona inmadura son la calidad de sus relaciones. Una persona inmadura continuamente tiene conflicto con sus relaciones interpersonales. Si nosotros como iglesia no somos capaces de sobrepasar, escuche bien, si no somos capaces de sobrepasar la prueba de estar juntos 1 o 2 días sin que esto genere ruido, sin que esto genere una disensión, sin que esto genere un comentario, algo fuera de tono, algo fuera de lugar, eso indica entonces que nuestro proceso de madurez está estancado. La vida orgánica del cuerpo tiene que expresar a Cristo en todas sus relaciones interpersonales. No es posible que un hijo entendido de Dios no pueda sostener una relación, un vínculo afectivo, un vínculo de paz con un hermano sin que esto represente tarde o temprano una ruptura, una división. Cristo debe verse, Cristo debe ser expresado en cada una de nuestras relaciones interpersonales. La tercera característica de una iglesia madura y entendida es una iglesia que no opera bajo el principio de la mezcla. Es una iglesia que está siendo edificada no con mezcla de realidades, no con mezclas de pactos, sino que ha entendido, escuche bien, ha entendido cuál es la naturaleza, cuál es la característica, cuál es la procedencia del pacto donde opera, cuál es la naturaleza y la esencia de la vida que ha recibido, cuál es la verdad presente que hoy le gobierna, y en proporción al entendimiento de lo que ha recibido, hace y diseña su programa de edificación. No podemos procurar, no podemos pretender tener una iglesia madura, una iglesia entendida, cuando el proceso de edificación está coartado por mezcla. Escuche, cada vez que la escritura habla de este principio de la mezcla, el resultado de lo que allí procede es infructífero. Toda mezcla, escúchelo bien, toda iglesia que sea edificada sobre la mezcla de realidades será una iglesia inefectiva en el cumplimiento del propósito que le ha sido asignado. La mezcla va a producir muerte, va a producir, ¿alguien sabe lo que produce cuando un caballo se allega a una burra? Un mulo, una mula, dígalos así, crudo, una mula. ¿Y qué hace una mula? Una mula no puede reproducir, mis amados, porque el resultado de una mezcla hace improductiva a la iglesia. Si usted no ha entendido a qué pacto pertenece, si usted no ha entendido cuáles son las verdades que están trazadas en las escrituras para su edificación, para su alimentación, para su direccionamiento, si no lo ha entendido, va a producir en usted algo híbrido, un pensamiento híbrido. Ustedes recuerdan aquel reclamo que le hizo el profeta Elías, aquello cuando enfrentó a los profetas de Baal,
¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La idea central ahí es: ¿hasta cuándo estarán saltando entre dos ramas? Santiago dice que el hombre inconstante, el hombre ¿de cuánto? ¿Qué sucede con él? Es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no podemos reproducir una iglesia híbrida. Tenemos que trazar bien las escrituras. Tenemos que asumir el compromiso como fieles edificadores de orientar a los santos, de entrenar y capacitar a los santos en esta verdad que nos gobierna. Pero mire algo más antes de concluir. Ya no me pusieron el reloj ahí, yo puedo seguir hablando. Eso significa que hoy estoy sin límite de tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué almaduro? Miren, Dios está tan comprometido con el proceso de madurez que hay un concepto en las escrituras que debe capturar nuestra atención. Hay un concepto que Pablo le llama el espíritu de adopción. Esa palabra adopción no significa lo que para nosotros en nuestro idioma significa. Para nosotros el proceso de adopción es que una persona adopte a un hijo. Una persona toma todas las prerrogativas legales de ese niño y le asigna un apellido, le asigna una herencia, le asigna. ¿Por qué? Porque lo adopta como hijo. La palabra adopción que utiliza el apóstol Pablo, y precisamente el apóstol Pablo es quien le da esta connotación a esta palabra, es la palabra huiotesia. La huiotesia era un proceso, era una celebración que indicaba que cuando un padre identificaba que su hijo había alcanzado la capacidad y la madurez necesaria para administrar sus recursos, para identificar el nombre de la familia, el padre hacía una fiesta, hacía una celebración y decía: hoy adopto a mi hijo, hoy mi hijo tiene la capacidad de administrar mis recursos, hoy mi hijo es un hombre maduro, hoy mi hijo tiene la autoridad para usar mi anillo, para utilizar mis recursos, para hacer negocio en nombre de la familia. ¿Por qué? Porque hoy yo le adopto, hoy ha alcanzado su madurez. Pablo dice dos cosas en lo tocante a esto. Primero, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos. Y en segundo lugar, Pablo habla de que nos fue dado el espíritu de adopción. Escuche bien, Dios está comprometido con su iglesia. Dios desde antes de la fundación del mundo decidió que su iglesia alcanzaría la última etapa del proceso. Dios decidió desde antes de los tiempos eternos que usted no se quedaría atrás, que usted no se quedaría como un niño sin fruto, que usted no se quedaría en una condición de pequeñez. No, Dios predestinó desde antes de los tiempos eternos que usted alcance y desarrolle madurez. Pero escuche, envió su espíritu a su corazón. ¿Para qué? Para que el espíritu de Dios le guíe en ese proceso. Si a usted le han dicho que nuestro vínculo, nuestra relación con el espíritu es solo hablar lenguas, brincar y sentir los escalofríos que produce la presencia del Señor en nosotros, le han dicho solo una cuarta parte de la operación del Espíritu en nosotros. El Espíritu quiere guiarte a que tú alcances esa estatura de un varón perfecto. El Espíritu no te dejará
suelto en este proceso. No vas a abortar en el proceso. Vas a alcanzar esa última etapa. Vas a disfrutar todo lo que el Padre ha predestinado para ti desde antes de los tiempos eternos. ¿Por qué? Porque una iglesia madura cuenta con el recurso de un espíritu que le guía en medio de ese proceso. Entonces, ya para cerrar, quiero que entendamos lo siguiente, mis amados. Como hijos entendidos del Padre, el Padre desea que la semilla que ha sido sembrada en nosotros, Cristo nos fue dado como una pequeña semilla, una semilla diminuta, pero que usted tenga una plena convicción de que esa pequeña semilla se transformará en una poderosa y abundante cosecha en su vida. Cristo va a crecer, Cristo se va a incrementar, Cristo será tal punto su expresión en usted que muchos querrán comer de lo que en usted hay. Muchos querrán desear lo que desde usted procede. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se ha formado, la vida de Cristo se ha desarrollado. Usted se ha alimentado del pan correcto y ha sido edificado sobre un fundamento eterno que es una verdad presente que nos gobierna. Póngase de pie, por favor.